comenzar a revisar este tema, siendo un poco extraño al ambiente de la psiquiatría infantil, ¿cierto? Porque yo pertenezco más a lo que es el mundo de la psiquiatría adulto. Estaba un poco como esta página del Power, ¿cierto? Así bien en blanco, ¿ya? Pero se me fueron ocurriendo algunas cosas a partir de un paper que fui leyendo, tratando de interesarme un poco más en este tema y de conocerlo un poco más a fondo. Y leyendo este paper fueron apareciendo algunas cosas que fueron dando forma a la presentación y la cambiaron un poquito y la hicieron un poco más abarcativa de algunos temas que me parecen súper interesantes. Pero como les digo, esto nace de una asociación un poco laxa, así que voy a partir mi presentación de una manera un poco particular. En 1865, Charles Ludwig Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, escribió lo que sería su obra maestra, la Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra ha sido objeto de múltiples interpretaciones y se trata, no se sabe, ¿cierto? O se discute si se trata del producto de una alteración mental del autor o si refleja un viaje hacia algunas zonas trastornadas de la mente de una niña. No lo sabemos con certeza, pero la obra ha dejado una huella muy importante en la cultura popular y en la forma que tenemos de expresarnos, ¿cierto? Hay una expresión que uno le llama entrar en el agujero del conejo, una metáfora, ¿cierto?, que es lo que decimos cuando, siguiendo algo que parece superficial, nos vamos encontrando con un mundo desconocido y nuevo, donde aparecen muchas cosas, y que es algo como lo que me pasó a mí cuando empecé a leer el paper, ¿ya? Sin saber nada nada en profundidad de los estados mentales de riesgo, fui encontrando bastantes cosas. Y ahora les voy a compartir un poco lo que salió de esta exploración y de este viaje y lo que encontré en este mundo. Así que mi presentación cambió un poco su título, ¿cierto? Y lo hice un poco más completo. Voy a hablar de estados mentales de riesgo, limitación del CHARMS y nuevos conceptos. Ahora igual, un pequeño disclaimer, esto lo que voy a presentar son experiencias de algunos autores, la información es limitada, puede ser controversial, y mi intención no es generar polémica, ¿cierto?, con algunas cosas que quizás no son las que ocupamos habitualmente, sino que más bien aportar una mirada distinta y a lo mejor valiosa en cómo se estructuran los estados mentales de riesgo y cómo podemos enfrentarlos siempre en beneficio de nuestros pacientes. Así que esta presentación se divide conceptualmente en en cuatro cosas básicas, ¿ya? Primero, repasar un poco de manera bien general lo que es el concepto del ultra high risk, ver las limitaciones del modelo que se tiene, dada por estos autores, ¿cierto?, que han ido investigando un poco más a fondo sobre este tema. Recalcar algunas propuestas nuevas que hay en relación a estos mismos conceptos y hablar un poco de la psicosis fuera del ultra high risk, que también es un tema muy interesante y que es probablemente poco visibilizado en el modelo que se ocupa actualmente. Así que vemos que ahí está bastante enredado el camino, ¿cierto? Pero como dijo gravemente y muy seriamente el rey, vamos a comenzar por el comienzo y seguir hasta que lleguemos al final, y ahí paramos. Entonces, ¿qué es el estado mental de alto riesgo? Existen algunos conceptos más antiguos dentro de la psiquiatría, ¿cierto? Como lo que es el pródromo, probablemente bastante tocado el tema por Conrad, la esquizofrenia incipiente, pero también por otros autores, principalmente desde la psiquiatría más clásica. Lo que es el pródromo, por definición, es lo que antecede, ¿cierto?, a un trastorno o a algún estado mental. Y por lo tanto, por definición, es un concepto retrospectivo, por lo tanto no nos puede servir para hacer un diagnóstico de riesgo, porque el pródromo lo pesquisamos una vez que ya la persona está enferma y empezamos a recuperar su historia y ver qué es lo que vino antes de la enfermedad y nos encontramos con algunos síntomas que podrían ser prodrómicos. Pero ahí estamos llegando tarde. Entonces la idea del alto riesgo es detectar estados mentales que todavía no han cursado a una psicosis. Cuando hablo de estado mental de riesgo, ¿cierto?, me refiero principalmente al riesgo de psicosis. Y así aparece este concepto del alto riesgo, que no voy a entrar en detalle, que ya lo han visto, y algunas diapositivas yo las tomé de la presentación de mi compañera, de Gabriela, ¿cierto?, que ella hizo unas presentaciones bastante extensas y muy detalladas del tema, pero este ultra high risk o clinical high risk of psychosis, que es en el fondo las siglas en inglés, como van a aparecer en el PowerPoint, nos hablan de un estado que podemos diagnosticar, que podemos pesquisar y tratar antes de que esto se convierta en psicosis, que sabemos que la psicosis produce daño neuronal y que puede ser de un curso irreversible, y por lo tanto la idea es pesquisarla, además de todo esto.
el estigma, ¿cierto?, que genera y la dificultad para el tratamiento. Bueno, el estado mental de alto riesgo de psicosis, ¿cierto?, se divide clásicamente en tres diferentes síndromes, por así decirlo, o grupos de pacientes que tienen características especiales cada uno. Primero está el BLIPS, que son los síntomas, en su sigla en inglés, de los síntomas breves, limitados e intermitentes, síntomas psicóticos con estas características, que van a ser por periodos cortos de tiempo, que van a remitir de forma espontánea, y que no van a configurar necesariamente los criterios para diagnosticar un trastorno psicótico de mayor gravedad. El segundo grupo, también por sus siglas en inglés, APS, ¿cierto?, que son los síntomas psicóticos atenuados, son principalmente estos síntomas que vemos acá, ¿cierto?, ideas de referencia, creencias extrañas, pensamiento mágico, alteraciones perceptuales, ideas paranoides, lenguaje extraño, conducta extraña, y que no tienen la intensidad suficiente tampoco para definirlos como un episodio psicótico, ya sea porque son síntomas aislados, porque la persona tiene cierto insight de lo que está ocurriendo, o porque de cierta manera tampoco lo hacen disfuncional en su entorno. Por lo tanto, no configura un diagnóstico de psicosis, pero sí hay síntomas que están atenuados. Y el último grupo, que es principalmente el riesgo genético o síndrome de deterioración, ¿cierto?, donde las personas tienen características de su personalidad o familiares que tienen patología psicótica, y sus características de personalidad los hacen ser más propensos a desarrollar síntomas psicóticos, ya sea por una reducción en el funcionamiento social, el aislamiento, y estas personas teóricamente también tienen un mayor riesgo de progresión a psicosis. Sin embargo, en estudios a 4 o 5 años que se han hecho, no se ha visto mayor riesgo que la población general, pero se presume que pudiese haber un mayor riesgo en seguimientos más largos. Entonces, algunos autores desarrollan, ¿cierto?, algunas estrategias de seguimiento y algunos posibles pronósticos y momentos de intervenir a un paciente con estas características y que haya sido diagnosticado con estos trastornos mentales de alto riesgo. Entonces, se ha visto que un grupo de pacientes que busca ayuda, muchos se les diagnostica algún trastorno psiquiátrico, otros no tienen patología psiquiátrica, y hay un grupo que se llama, ¿cierto?, el de alto riesgo. Acá. Y estos pueden progresar hacia una psicosis, pero también pueden progresar a otras patologías no psicóticas, que son el menor de los casos, el mayor de los casos, pero un 30% de progresión a psicosis a 2 años es una cifra importante, ¿cierto? Y por eso es que se les hace este seguimiento y toda esta evaluación. Y de estos pacientes, algunos se pueden recuperar, otros van a generar otros síntomas o otros trastornos que no necesariamente van a ser psicóticos, y se les da el tratamiento. Entonces, lo que se ha hecho son varios modelos en que buscan intervenir en distintas partes de este esquema de diferentes formas, ya sea por un enfoque multidisciplinario, no necesariamente farmacológico, y de esa manera reducir la probabilidad de riesgo o atenuar, ¿cierto?, los síntomas y tratar cuando la psicosis es temprana. Y así nace este esquema que probablemente ya lo han visto, ¿cierto? Y que también se lo robé a mi compañera, que vamos a tener una estratificación del curso hacia la psicosis, siendo los pacientes en ultra high risk los que se encuentran en este estado llamado 1B, donde están entre el primer brote psicótico y algunos síntomas que preocupan a las personas por las que consultan. Y ahí es donde se deberían pesquisar. Pero esto pareciera ser que lo hace solo útil, ¿cierto?, en la predicción de psicosis. Vamos a ver que hay algunas discrepancias. Esta es la primera parte, ¿cierto? Estos son los conceptos más generales del ultra high risk. Pero hemos tenido en el tiempo, ¿cierto?, y en la práctica, y con el paso de los años, por supuesto, hay muchos investigadores que han ido tratando de afinar un poco este mundo del ultra high risk, y que a pesar de que no hay mucha información, sí hay algunas cosas que lamentablemente son bastante controversiales y que cambian entre las experiencias de distintos autores. Lo que yo quise ver es algo distinto en general a lo que probablemente se ha ocupado de forma más habitual. Entonces, ¿por qué hay limitaciones? ¿Cierto? Estos autores dicen que aproximadamente un 78% de los pacientes que se diagnostican con riesgo de psicosis
no desarrolla una psicosis completa. De hecho, un tercio remite completamente y por lo tanto se habla de que pueden haber falsos positivos en este test. Y además, este riesgo, ¿cierto?, está enriquecido por sesgo de selección de muestra, que en general la muestra que le va a hacer el seguimiento y la evaluación para determinar si tienen un estado mental de alto riesgo van a ser personas que ya de por sí tienen una probabilidad pretest alta, o sea, personas que están con síntomas. Por lo tanto, si estos test se aplican en la población general, pudiese ser mucha la discrepancia entre un grupo de pacientes y otro. Y no necesariamente, yo llevo al extremo, ¿cierto?, decir la población general, pero no necesariamente así. Pueden haber dos grupos de pacientes, uno acá y otro no sé, en la India, y que se les aplican estas escalas y estas evaluaciones y pueden dar resultados que son completamente distintos y por lo tanto ellos hablan de que hay una heterogeneidad muy grande en los grupos de selección para realizar el test. ¿Cierto? Entonces, esta heterogeneidad del alto riesgo se muestra incluso dentro de las mismas características, ya que se ha visto que la progresión en 24 meses a psicosis dentro del grupo de los BLIPs, ¿cierto?, que eran los que tenían síntomas breves, limitados, intermitentes, va a ser de casi un 40%, mientras que los de síntomas atenuados solo un 19%, y los de riesgo genético no tienen mayor progresión que la población general. Entonces, aquí hay probablemente algunas cosas que trabajar, eso es lo que se plantean estos autores. Además, aparece otro concepto, ¿cierto?, que es el CHARMS, que es un estado que es el símil del ultra high risk, pero que se habla de que en este caso, ¿cierto?, estos síntomas atenuados o síntomas premórbidos pudiesen configurar después otras patologías mentales distintas a la psicosis, y no necesariamente ser psicótico. Entonces nos ampliamos un poco el espectro, pero nos encontramos todavía en esta etapa en la que todavía no estamos seguros si es que estos síntomas van a transformarse en psicosis o en otra cosa. Entonces se arma acá quizás un problema, pero también eso nos hace ordenar un poco más esto y ver que los pacientes no son una línea, ¿cierto?, sino que pueden ir cambiando y modificándose su enfermedad dependiendo del curso que vaya teniendo y de las intervenciones que se vayan haciendo. Por lo tanto, esta estrategia o esta visión del CHARMS es muy positiva en ese sentido. Pero hay algunos autores que han ido viendo que quizás no en la práctica no se logra un sustento en la evidencia para sostener este modelo, ¿cierto? Hay algunos autores que yo puse acá dos que me parecieron los que hicieron trabajos que son más significativos. Primero Webb, que en 2015 comparó dos cortes bastante grandes de pacientes donde habían grupos que progresaban y otros que no progresaban a psicosis. Y mediante un análisis estadístico se demostró que en los pacientes, que el único desenlace estadísticamente significativo era la progresión a psicosis y que era mayor en el grupo de alto riesgo de psicosis versus los controles que buscaban ayuda, que eran pacientes que no cumplían con las características de un estado mental de riesgo de psicosis. Por lo tanto, funciona, o sea, es específico. Es sensible, ¿cierto? La psicosis apareció más en los pacientes con estado mental de riesgo de psicosis. Súper bien. Pero la patología no psicótica fue más frecuente en el otro grupo, en los pacientes que no tenían un estado mental de alto riesgo, que era el contrario, ¿cierto?, a lo que nos muestra este mapa, que en el fondo los pacientes pueden cursar hacia cualquier otra patología psiquiátrica. Y de hecho, Fusar-Poli, que también tiene varias publicaciones en el tema, él vio que el riesgo acumulado para cualquier patología mental, cualquiera, ¿cierto?, era igual a los 6 años, tanto en los pacientes que catalogaban como EMAR, que es lo mismo que CHARMS, y los que no. Por lo tanto, no había una diferencia significativa en cursar con una patología mental, no importa cuál fuera. Pero cuando esto se separaba entre patologías psicóticas y no psicóticas, se vio que las patologías no psicóticas eran menor en este grupo que en el que no tenía los criterios clínicos, ¿cierto?, para ser catalogado como EMAR. Por lo tanto, se cae un poco este modelo, ¿cierto?, donde dice que el estado de EMAR o CHARMS es un estado pluripotencial. Por lo tanto, nos quedamos, ¿cierto?, con esta limitación grande en cuanto a la relación de la psicosis con otras, o los síntomas premórbidos, psicóticos, atenuados, limitados, breves, con otras patologías mentales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos con algunas limitaciones y ¿cómo podemos trabajar en eso? Bueno, los autores sí proponen algunas líneas de trabajo, ¿ya? Primero, las limitaciones, ¿cierto? Vamos a enumerarlas. El concepto de ultra high risk es heterogéneo,
¿ya? Tenemos grupos muy diferentes que se comportan de forma muy distinta. Esta pluripotencialidad del riesgo parece no estar soportada por la evidencia, ¿cierto? Y nos quedamos con la duda, y esto no se ha trabajado en estos modelos distintos, en qué pasa con la psicosis fuera del ultra high risk. O sea, ¿todos los pacientes psicóticos fueron de alto riesgo en algún momento o vienen de otro lado? Entonces, ellos proponen hacer algunas cosas y las hacen de forma bien interesante. Entonces, primero vamos a hablar de esta heterogeneidad. Recordemos algunas cosas, ¿cierto? Los pacientes, y cosas nuevas, los pacientes que están dentro de este alto riesgo de psicosis, un 85% de ellos pertenecen a este grupo de APS, que eran los que tenían un riesgo intermedio de progresión. Los FLIPS, que son los que tienen mayor riesgo de progresión, van a ser un 10% del grupo. Y los síndromes genéticos y de deterioro, los antecedentes genéticos y síndromes de deterioración que tienen que ver con la personalidad y los antecedentes familiares van a ser solo un 5%, y este grupo no tiene mayor riesgo de progresión a psicosis que la población general en estudios a 5 años. Y el riesgo mayor, ¿cierto? Como les decía, es en el BLIPS, que en 2 años van a ser alrededor de un 40%, o sea, un riesgo bastante alto, versus en el APS, que van a ser un 19%, que también es un riesgo alto, pero bastante menor que el otro. Y por lo tanto, algunos autores, por un lado Fusar-Poli y otros que acá yo puse una referencia de uno que es Addington, pero también hay como 3 trabajos más, proponen una reestructuración, ¿cierto?, de este Clinical High Risk of Psychosis, que en el fondo es reestructurar las categorías para eventualmente rearmar este concepto del alto riesgo. Y tiene bastante sentido. Disculpe, me está sonando el teléfono. Tiene bastante sentido, y acá vemos por qué lo hacen. Primero, los pacientes con estos síntomas breves, limitados, intermitentes, vamos a ver que 2/3 de ellos, ¿cierto? Que es aproximadamente un 68%, van a cumplir criterios de CIE-10 para trastorno psicótico agudo transitorio, ¿ya? Que en el fondo ya es un trastorno psicótico. Ya no es alto riesgo de psicosis, sino que es un trastorno manualizado, ¿cierto? Estandarizado, de psicosis breve aguda. El 50% de estos pacientes que cumplieron nuestros criterios van a desarrollar una psicosis más grave en un periodo de 5 años. O sea, aumenta ya de un 39%, ¿cierto?, a un 50% si lo vamos separando en grupos más pequeños. El 11% de los BLIPS van a tener síntomas recurrentes, y esto les da un mayor riesgo de progresión a psicosis, algo que tampoco estaba visualizado antes. Y cuando hay síntomas de desorganización severa del pensamiento, síntomas positivos más intensos, se habla de que hay un 89% de psicosis a los 5 años. Estos trabajos que yo estoy citando, ¿cierto?, hicieron un seguimiento de hasta 6 años en algunos, y se vio que efectivamente se cumplía este patrón. Por lo tanto, pareciera ser que el BLIPS, dentro del BLIPS hay grupos que son aún más de riesgo que el grupo en general. Y en el grupo de psicosis atenuada, ¿cierto?, hay algunos síntomas, por otro lado, que van a ser más importantes a la hora de predecir el riesgo, ¿ya? Y estos síntomas se vio mediante algunas escalas y encuestas y trabajo estadístico, que son el contenido normal del pensamiento, la suspicacia, el pobre funcionamiento social y las alteraciones verbales y de memoria. En ese orden, ya hay una jerarquía. De hecho, los síntomas más positivos, ¿cierto?, se van a condecir con un mayor riesgo de progresión, y los síntomas más negativos se van a ver en las primeras etapas, entre comillas, de la psicosis atenuada. Por lo tanto, ellos proponen hacer una reestructuración de este modelo. ¿Y cómo lo hacen, cierto? Primero, generando 4 categorías nuevas. Primero tenemos el BLIPS o BIPS revisado, que en el fondo ellos le proponen cambiar el nombre y ponerle esquizofrenia-like psychosis, o sea, en el fondo una psicosis similar a la esquizofrenia. Y que ya de por sí es un outcome en el estudio, y que se debería manejar como un trastorno psicótico, ya, porque el riesgo de desarrollar una esquizofrenia o otra enfermedad psicótica grave desde ese estado en adelante es muchísimo mayor que en el resto del espectro. Después aparecen otras categorías, ¿cierto? El Clinical High Risk of Psychosis con síntomas psicóticos atenuados severos, con síntomas psicóticos moderados, y el último con síntomas negativos. Entonces ellos proponen que se parta de lo que tiene más síntomas productivos, que sería esta esquizofrenia-like, y se vaya bajando a partir de la cantidad de síntomas positivos que tenga la persona hasta los que tienen síntomas solo negativos, que son los que tienen menor riesgo de progresión en un periodo de 6 años. Fue este trabajo. Entonces esto es interesante, ¿cierto?, porque ya
tenemos una categoría que es mucho más probable su progresión a una patología grave psiquiátrica, ¿cierto? Como podemos verlo acá, ¿cierto? Estos son los outcomes de este trabajo. Y vemos que el grupo de mayor gravedad tiene hasta un 37% de progresión esquizofrénica en los 6 años. Esto es bastante interesante. Y así en los de menor gravedad, ¿cierto? Tienden a quedarse igual, ¿cierto? O incluso a recuperarse. Fíjense que apenas a un grupo muy pequeño evoluciona con un trastorno que ya sea para subir de estado o llegar a o derechamente una esquizofrenia con sus criterios. Entonces se propone esta reconceptualización de las categorías del estado mental de alto riesgo en orden jerárquico y de acuerdo a la intensidad de los síntomas. Lamentablemente, el instrumento a aplicar para categorizar a estas personas todavía está en estudio y por lo tanto no está disponible en el paper, ¿ya? Pero me parece a mí por lo menos interesante tener esta mirada. Incluso se hace una propuesta de manejo donde de acuerdo a la etapa, ¿cierto?, se van haciendo manejos más especializados en cuanto al tratamiento psicoterapéutico o farmacológico, solamente al principio con psicoeducación en la etapa premórbida, después reducir el uso de sustancias, después terapias psicológicas individuales, monitorizar, ¿cierto?, los síntomas de psicosis, la recurrencia de síntomas y finalmente indicar antipsicóticos y rehabilitación vocacional. Esto está en este paper acá que sintetiza un poco la información. Y nos queda una de las interrogantes, ¿cierto?, que es la psicosis fuera del ultra high risk. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque no existe en este momento una estandarización de otros estados de riesgo. Solamente se ha estudiado de forma sistemática el alto riesgo de psicosis. Y hay bastante información relevante sobre el alto riesgo del trastorno bipolar. Pero no hay una claridad de cómo definir un estado mental de alto riesgo para otras patologías, porque en general las patologías no psicóticas tienen síntomas que podríamos decir que son más dimensionales que categoriales, ¿ya? No es fácil definir, por lo tanto, un estado premórbido, porque una irritabilidad, ¿cierto?, pudiese ser algo normal, en cierta forma, o relativo a la personalidad, pero también pudiese estar en parte del trastorno bipolar. Entonces, ¿en qué momento yo digo que esta es una irritabilidad subumbral? O este aumento de la actividad ya pasa a ser algo que me haga pensar que la persona puede estar desarrollando un trastorno bipolar. Por lo tanto, hay una dificultad en establecer criterios para definir estos estados de alto riesgo de otras patologías mentales, que no sean la psicosis. Sin embargo, hay trabajos que toman grupos de pacientes que consultan por algunos síntomas que pudiesen estar relacionados con patologías psiquiátricas no psicóticas a futuro. Y hay un trabajo muy bueno, que es el que estoy citando acá abajo, donde se dedicaron a hacer un metaanálisis de todos los trabajos que encontraron, que pudiesen hablar de estados premórbidos de patología psiquiátrica no psicótica. Y buscar dentro de esa información si es que hay un patrón en el cual me permita a mí determinar cuáles de estos pacientes que tienen estados psiquiátricos que no se relacionan con la psicosis, aparentemente, van a desarrollar psicosis a futuro, ¿ya? Y eso está muy interesante porque nos vamos a dar cuenta de que efectivamente existe el riesgo, ¿ya? ¿Y por qué es importante, cierto? El TAB se superpone en edad, ¿cierto?, con los estados mentales de riesgo. En general, el inicio del trastorno bipolar va a ser una edad similar a la que pudiesen empezar a aparecer manifestaciones de los estados mentales de riesgo. El trastorno obsesivo compulsivo tiene efectos fenotípicos muy cercanos a las manifestaciones psicóticas. Vamos a ver que uno de los más riesgosos incluso. La depresión, hay reportes de desarrollo de esquizofrenia en seguimiento a largo plazo. Y de hecho se sabe, ¿cierto?, y es conocido por nosotros que los periodos previos y lo que se hablaba antes de los pródromos incluyen síntomas depresivos. Y de hecho se ha tratado, se ha teorizado, ¿cierto?, de que en los síntomas depresivos está la clave para hacer como estructurar los estados mentales de riesgo. Sin embargo, ha sido difícil hacerlo porque no todos los depresivos desarrollan otro trastorno o desarrollan psicosis. De hecho, la mayor parte no. Entonces, ahí se diluye un poco esta posibilidad, pero pareciera ser que los síntomas depresivos sí son un pródromo de muchas patologías psiquiátricas y sobre todo de las patologías psicóticas.
Incluso en individuos con quejas de salud mental y sin criterios para categorizarse como estado mental de alto riesgo, van a aparecer una progresión a psicosis que es discretamente mayor que la población general. Entonces, ya en este estudio que se hizo este metaanálisis, que yo digo el metaanálisis y parece que hubiese mucha información, pero en realidad ellos tomaron miles de trabajos y cuando fueron determinando cuáles servían para determinar estos factores de riesgo de progresión a psicosis, se dieron cuenta que no había mucho, porque los outcomes no estaban informados, había errores estadísticos o manejo estadístico de los datos que no servía para finalmente tener este antecedente, y por lo tanto se fueron quedando con cada vez menos trabajo y finalmente lograron juntar 9 trabajos, ¿ya? Y ese es lo que ellos se basaron. Pero estos 9 trabajos están bastante buenos porque hay algunos que son estudios prospectivos de hartos pacientes y con patologías bastante diversas y enfocados justamente en el desarrollo de psicosis dentro de síntomas prodrómicos que no son de psicosis. Entonces, en el riesgo de un trastorno mental, me refiero no psicótico, se vio que en estados mentales de riesgo, se vio que 12, voy a ordenar menos. En estados mentales de riesgo de patologías no psicóticas, o sea, depresión, bipolar, todo esto que nombré antes, se vio que 12,9 de cada 1000 personas años, según incidencia, ¿cierto?, progresaban a psicosis, mientras que 43,5 de 1000 personas años, la incidencia de nuevo, progresaban a una psicosis. Eso, para que sea más fácil, ¿cierto?, lo vamos a convertir a una probabilidad. Entonces, un 3,9% de los pacientes que tenían un estado mental de riesgo distinto al estado mental de riesgo de psicosis, presentaba una psicosis en 3 años. Y un 13,3% presentaba otra patología no psicótica. Y en la población general, voy a convertirlo de nuevo a probabilidad, un 0,05% a 3 años progresan a psicosis y un 1% a no psicosis. ¿Ya? Esto es tremendamente importante porque vemos que en estos estados mentales de riesgo definidos por estos trabajos que se realizaron, se vio que hay una tremenda diferencia, ¿cierto?, en este grupo de estado mental con la población general en la progresión a psicosis. Por lo tanto, estos pacientes que aparentemente tienen síntomas que quedan fuera del estado mental de alto riesgo, tienen un riesgo bastante alto de presentar psicosis. Y por lo tanto, hay que buscar alguna forma de incluirlo, ¿cierto?, en nuestra visión, en nuestro aspecto de vista. De hecho, desglosado por patología, ¿cierto?, en la depresión, 4,4 de cada 1000 personas por año, por los años que duró el estudio, ¿cierto?, fueron presentando episodios psicóticos. En el TAB, 24,1. En el trastorno obsesivo compulsivo, 33,7. Y en personas evaluadas sin criterios para TAB, 4,9 de cada 1000 personas año. Entonces, esto es súper importante. Y estos investigadores desarrollaron incluso, mediante este análisis de este número limitado de trabajo, vuelvo a decir, desarrollaron algunos factores de riesgo que pudiésemos identificar en personas que tienen estados mentales de riesgo de otras enfermedades y que pueden avanzar a psicosis. La distimia en adolescentes, por ejemplo, fue una cantidad discreta. Un 2% de los adolescentes con distimia desarrolló una psicosis, pero eso fue consistente en diferentes muestras de población y en una cantidad grande de pacientes entrevistados. Y si lo pensamos, que el informe, ¿cierto?, del Ministerio de Salud de Chile dice que un 8% de la población tiene criterios que lo diagnostican como una distimia, y de ese porcentaje, ¿cuántos serán adolescentes? No sé, pero yo sí hice la cuenta con la población general y tendríamos como 30.000 personas en este 2%, ¿ya? Ahora, ¿cuántos de esos son adolescentes, que son los que le dan riesgo? No sé, pero que fueran 1000 adolescentes que están en riesgo de psicosis, me parece. Además, el ser adolescente y tener criterios de distimia aumentaba la disfunción intelectual en un 68% y la disfunción social en un 60% versus la población general, que en este caso había un 51% y en este un 22%. Eso es súper significativo también, perdón, la población general no, el grupo control de este estudio. Es tremendamente significativo porque sabemos que la progresión a psicosis en los estados mentales de riesgo se relaciona mucho con estos dos factores, ¿cierto? Con problemas intelectuales o la disfunción social de estas personas que se encuentran en alto riesgo. Por lo tanto, podría ser incluso mayor a este 2%. Los síntomas obsesivos, que pareciera ser que era alto, ¿cierto?, en cuanto a incidencia en estos trastornos, se vio que un 11,5% de las personas con síntomas obsesivos tienen diagnóstico de psicosis en algún momento de la vida, y que un 23% de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tienen diagnóstico de psicosis en algún momento de la vida.
Esto es súper interesante porque se vio que el tener síntomas psicóticos, obsesivos, al momento de la consulta, era un predictor importante para desarrollar una psicosis a futuro. Entonces, porque sabemos que los pacientes con TOC van a tener casi un cuarto de ellos algún episodio psicótico. Por lo tanto, debería ser un factor de riesgo de psicosis. Y en los síntomas subumbrales de TAB, que son los que están un poquito mejor esquematizados, se vio que a mayor edad de inicio, mayor progresión a manía psicótica. O sea, los adultos principalmente, o jóvenes o adolescentes que ya estaban pasando la edad adulta, que presentaban síntomas subumbrales de manía, ya sea, por ejemplo, principalmente el aumento de la actividad dirigida a un objetivo y algunos síntomas psicóticos subumbrales, presentaban con mayor probabilidad una manía psicótica. Mientras más joven la persona, en general menor de 16 años, que presente síntomas subumbrales de TAB puede desarrollar un trastorno bipolar, pero en general de los 17 hacia arriba, ¿cierto? Si empiezan más tarde con estos síntomas, van a tener mayor riesgo de progresión a una manía psicótica. El 11% de estos pacientes que tenían algunos síntomas similares al trastorno bipolar, pero que no les daba para configurar el diagnóstico, hizo una psicosis en 4 años y medio de seguimiento. Y un 30% de los diagnosticados con manía o TAB recibieron otro diagnóstico después del seguimiento. 4,1% de ellos recibió el diagnóstico de esquizofrenia al segundo control y casi un 13% al décimo control. O sea, estamos viendo que el parecer que uno tiene trastorno bipolar puede significar que la persona en realidad va a presentar una psicosis y que puede ser en un porcentaje no despreciable una esquizofrenia. Por lo tanto, los síntomas subumbrales del trastorno bipolar, sobre todo el aumento de la actividad dirigida a un objetivo o síntomas psicóticos subumbrales a mayor edad de inicio, van a ser un factor de riesgo para desarrollar psicosis. Y vemos que, ya es lo último, acá se hace una comparación, ¿cierto?, entre la población general, las personas que consultan, pero que no cumplen los criterios de estados mentales de riesgo, los síndromes de riesgo distintos al alto riesgo de psicosis, que eran de otras patologías, los individuos que están siendo evaluados por alto riesgo y los que ya cumplen los criterios van a tener una probabilidad que es exponencialmente mayor de presentar una psicosis en el periodo de seguimiento, dependiendo del estudio, ¿cierto? La población general, vemos que es una vez la probabilidad base, ¿cierto? Y estos van a tener 30 veces la probabilidad, hasta 492,6 veces la probabilidad de presentar una psicosis en el periodo de seguimiento. Por lo tanto, que la población general. Por lo tanto, esto tiene que ser tomado en cuenta. Bueno, las conclusiones entonces, la evidencia es controversial y es escasa. ¿Ya? Yo lo que presenté en realidad es algo que se ha discutido harto, que hay mucha información que contradice esto, otra que la apoya, pero sin embargo me parece que los trabajos que se presentaron tienen una evidencia que es bastante sólida y hay que tomarla en cuenta. Y esto en general tampoco tiene que ser para generar controversia y para pelear, ¿cierto?, con los que piensan distintos, sino que tiene que estar enfocado en cómo podemos hacer mejor el trabajo para detectar a estos pacientes a tiempo y quizás ocupar alguna de estas estrategias para que no evolucionen a psicosis o estar pendientes en el momento que lo hagan para ser tratados a tiempo. También, ¿cierto?, los conceptos son dinámicos. Hace un tiempo no existían esta discusión, ¿cierto? Estos estudios son del 2017, 2018, y antes de eso no había, estaba en estudio, por lo tanto, esto sigue en estudio, y por lo tanto pudiese cambiar de aquí a un par de años más. Quizás ya cambió y yo no encontré algo más reciente. Entonces, otra cierta conclusión es que existen factores de riesgo identificables estadísticamente, y eso tiene que hacernos pensar de que esto es real, ¿cierto? Hay cosas que se van repitiendo y por lo tanto tenemos que tomarlas en cuenta, y sabemos que la psicosis es una de las patologías que genera mayor estigma y discapacidad dentro de los pacientes, de las más graves, no digo de las más prevalentes, pero sí de las más graves. Y el riesgo puede ser delimitado y nos ayuda a proteger a nuestros pacientes. El problema de crear categorías de riesgo basadas en síntomas no psicóticos, como por ejemplo el trastorno bipolar, es demasiado difícil, ¿ya? Y esa es una de las limitaciones que siempre ponen en el análisis de estos papers. Porque, por ejemplo, cambios de ánimo, trastornos del sueño, descontrol de impulso, son síntomas que pueden ser observados en el trastorno bipolar, pero también pueden ser observados en la infancia, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento yo puedo configurar un estado de riesgo
para decir que este paciente tiene un riesgo de progresar a una psicosis. Y además recordemos que existen una multiplicidad infinita de factores que van a interactuar con lo biológico, ya lo cognitivo, lo emocional, comportamiento, relaciones interpersonales, etcétera, que van a ir moldeando, ¿cierto?, este riesgo, y por lo tanto muchas veces podemos llevarnos algunas sorpresas de pacientes que parecían